charla hoy de por qué me duele la espalda. Para empezar a saber por qué nos duele la espalda y por qué nos duelen todas las cosas, vamos a hacer una pequeña introducción de historia y por qué es el dolor. Porque todos sabemos cuándo nos duele algo, pero no sabemos cómo ha evolucionado o cómo hemos llegado a esa conclusión de por qué nos duelen las cosas. Como para todas las ciencias tenemos artículos y a nosotros nos resultó muy interesante este del dolor y su tratamiento a través de la historia, que es que nos vamos a guiar en estos primeros 15 minutos. Los primates en su origen, en la era primitiva, el hombre primitivo creía que el dolor estaba localizado en el cuerpo y que lo causaban los demonios y que entraban por los orificios. Todo esto lo sacaban y los espantaban a los espíritus malignos por esos propios orificios. Siguiendo en Sumeria, que los sumerios en el 4000 a.C. es cuando empezamos a encontrar los primeros antecedentes de fármacos que ya hoy día todos conocemos, como puede ser el opio y el uso de la dormidera, que otras civilizaciones las utilizarían posteriormente. En el periodo mesopotámico, ya en la historia desarrollan diversas perspectivas sobre el dolor y ya aparece el término de médico, que era el que realizaba exorcismos, porque antes todo el dolor y toda la sensación de dolor se asociaba a la locura. No se pensaba que se pudiera originar con el cuerpo, sino que era alguien que estaba loco. El cuerpo humano era perfecto o estaba bien hecho y no asociábamos a que pudiera haber algún defecto en él. Entonces ahí el dolor se consideraba como castigo, un castigo divino, un castigo en el que los médicos en ese momento, que es cuando empiezan a aparecer, realizan esos exorcismos y estaban regidos por el código del Hammurabi. Ya un poquito pasando a otra civilización, en el antiguo Egipto aparecen las sociedades en las que se creen más en los dioses y se consideraba un castigo, como hemos dicho antes, un castigo divino. Cada civilización asociaba los castigos a los dioses propios de esas creencias o de esa cultura y en esta civilización consideraban que por donde entraban los males y por donde entraban los malos espíritus, el orificio izquierdo, el orificio nasal izquierdo y los oídos. Entonces, el mal, ¿por dónde se iba a purgar? Por esos mismos orificios. Son cosas, os estoy dando cosas introductorias para entender el final de cómo era el dolor y cómo hemos llegado a por qué me duele la espalda, por qué me duele la rodilla y por qué me duelen todas las cosas que nos duelen en el día a día. Y aquí ya en Egipto empezaron a usar narcóticos vegetales como la dormidera, que ya hemos visto en la anterior, la mandrágora y el cannabis. El cannabis, que sí que lo conocemos, sobre todo en los jóvenes de la sociedad, que lo utilizan para otras cosas, no para curar el dolor. Pero bueno, y administraban los egipcios ya a dormidera junto pasta de insectos y cebada. ¿Para qué? Para dormirnos. Como actualmente nos podemos tomar la pastilla que nos tomamos por la noche de una dormidita. Entonces, pues eso ya se utilizaba hace mucho tiempo. Ya pasando a los indígenas americanos, todos sabemos que la cocaína, que es la droga que está muy mal vista, proviene de América. Y en América se utilizaba mucho para tratar con la medicina. La hoja de coca, como tal, la droga, se utilizaba para una especie de anestesia. Y un regalo divino que nos habían dado los dioses, ¿para qué? Para satisfacer el hambre, para dar energía al cansado, vigor al cansado y olvido de las miserias del desdichado, ¿vale? Y uno de los apuntes importantes sobre la planta de la coca era que se utilizaba como anestesia local.
que era lo más parecido a una anestesia local que podemos encontrar hoy día en una operación quirúrgica. ¿Por qué? Porque la planta de la coca mezcladas con cal, ceniza y saliva, en ese caso del cirujano, lo aplicaban en las heridas y realizaban las intervenciones. Esta bola de coca se utilizaba, como he dicho, como anestesia y ya se han llegado incluso a hacer intervenciones de trepanaciones. Trepanaciones es cuando atravesaban el cerebro, hacer un agujero en el cerebro o algo de eso. Entonces ya se consideraba una analgesia bastante importante. Más tarde en la India, como todos sabemos, en la India el dios más importante de la India es Buda y se rigen por el budaísmo. Aquí Buda dice que los hombres pueden liberarse y alcanzar la salvación con las verdades. La primera de las 4 verdades dice que el dolor es universal. Ya habla del dolor como universal, como ciencia, no es ciencia, pero como conocimiento universal, que todo el mundo siente dolor. Y nadie puede liberarse de él, desde el nacimiento hasta la muerte. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener dolor. Más adelante encontramos a los chinos. Los chinos todos hemos escuchado que son los predecesores de la medicina, que son muy importantes, han avanzado mucho. La medicina china es una de las más importantes y ellos creían que el dolor era una pérdida del equilibrio entre el yin y el yang. Para ellos el dolor se asentaba en el corazón. La base de la medicina china se afianzó durante el reinado de Zheng Jun, quien se había convertido en autoridad médica y utilizaba mucho las plantas medicinales. Todos habremos visto o nos habrán hablado de los tés medicinales de medicina china o de alguna planta medicinal china, se utilizaban muchísimo. Otra de las técnicas que utilizaban era la acupuntura. Descubrieron 335 puntos y 12 meridianos por los que se recorre el dolor, que luego posteriormente podemos entender que son justo el recorrido de los nervios, que es lo que ahora después vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Hipócrates, Platón y Demócrates entendían que el dolor, en la Grecia antigua, entendían que el dolor estaba en el corazón. Sin embargo, aparece Aristóteles, que de repente dice que el dolor no proviene del corazón ni proviene de espíritus malignos, sino proviene del cerebro. Nuestro motor principal del cuerpo humano es el cerebro. Entonces dice, pues el dolor va a venir del cerebro. Después Galeno justo afianza esa hipótesis de Aristóteles y comienzan las primeras hipótesis sobre el sistema nervioso central. Todos sabemos que el sistema nervioso central es todos los nervios que tenemos y gracias a por lo que nos movemos y sentimos todo lo que nos rodea en todo el cuerpo. Más tarde, Leonardo da Vinci, que todos conocemos el dibujo de Leonardo da Vinci del cuerpo humano perfecto, pues esa imagen nos ayuda a entender muy bien y nos ayuda a estudiar muy bien en futuros años la imagen del cuerpo y sobre todo la descripción anatómica de los nervios y del cuerpo humano, afianzando esa hipótesis de que el dolor tiene como fuente principal el cerebro. Más tarde, Descartes, que aportó el concepto de que el dolor viaja por finas hebras, justo esas finas hebras que serán los nervios, ¿vale? Todo ya se empieza a gestionar o se empieza a hilar en función a los nervios y el cerebro, dejando atrás más los dioses y los espíritus malignos y centrándonos más en lo que es ciencia y lo que tenemos en la Tierra. Por ello, René Descartes usó el modelo explicativo
y respondió a lo que era el dolor, con las tres premisas o tres preguntas que nos dicen qué es el dolor. Si no hay daño, no hay dolor, que parece muy sencillo de decir, pero en aquella época fue algo muy novedoso o que rompía mucho. Si no hay daño, no hay dolor. Si hay daño, hay dolor. Y a mayor daño, mayor dolor, que ahora nos parece algo muy simple, pero que, como he dicho, en aquella época rompía mucho. Y para ya llegar a nuestra época, una de las principales vías donde aprendimos medicina o donde entendimos qué era el dolor fue en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fue una de las mayores masacres que ha habido en la historia del mundo. Y en ella murieron casi 10 millones de soldados y 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Entonces, ¿cuánta gente necesitaba de ayuda de la medicina y tenía mucho dolor? Mucho dolor causado ¿por qué? Por heridas. Entonces ahí es cuando empiezan a comprender que el dolor no es una locura, sino que el dolor es algo que realmente es cierto y que sentimos en ese momento. Ese cambio de perspectiva se tiene sobre todo porque hay muchas amputaciones. Antes de justo de la Primera Guerra Mundial, el que tenía una amputación, al que le faltaba un brazo, al que le faltaba una pierna y seguía sintiéndolo, que es el dolor fantasma, que a lo mejor algunos lo habéis escuchado. Ese dolor fantasma es que aunque tú no tengas brazo, lo sigues sintiendo y sientes que mueves la mano. Pues todas esas personas decían, están locos. No, es imposible que sientan la mano porque no tienen, están locos. Y a raíz de la Primera Guerra Mundial, el 70% de la gente, de la gente que pierde un miembro, experimenta un miembro fantasma. Entonces, si 21 millones de personas sufrieron heridas graves y muchos de ellos amputaciones, y el 70% de esa gente sufre dolor fantasma, pues ya entendieron que el dolor no era una locura. Fue cuando se afianzó la idea de que el dolor tenemos y que el dolor existe, y que no llegamos al médico y ¡ay, me duele la espalda! Eso no es nada, eso ponte un poquito de calor y ya está. No, el dolor está y el dolor existe. Toma este, sí. ¿Se me oye bien con este? Hola, hola. Que la parte de introducción, Luis Javier, ¿cierto? La parte de introducción a la historia nos ha parecido importante recalcarlo porque la última explicación, la más plausible sobre la explicación del dolor, que aún a día de hoy se sigue utilizando, es la explicación de Descartes, es lo que conocemos como el dolor cartesiano. Estamos hablando de una explicación de 1664, para hacer la cuenta de años. Seguramente después de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 21 millones de heridos. Lo que ha dicho mi compañero muy bien, Alex, el concepto de que la gente, claro, esa gente que no tenía una pierna y se quejaba de que tenía una pierna. Entonces hay ese modelo del que hablaba Descartes, de si me falta, o sea, Descartes entendía, y no sé si recordáis de la relación, cuando hay un daño hay dolor. Pues a esta gente ya no podía haber daño en el tejido porque directamente no había tejido y aún así sentía dolor. Es decir, nosotros, creo que es un tema muy común, el tema de la espalda, creo que por eso interesa mucho. ¿Me podéis levantar al que le duele la espalda aquí? ¿O alguna vez le haya dolido la espalda? ¿Alguna vez? Se calcula que el 80% de la población del primer mundo sufre o ha sufrido en algún momento algún dolor de espalda. Es algo muy común y siempre seguimos buscando esa asociación incorrecta entre el dolor y daño en el tejido, que no es tan así. Así que ahora vamos a centrarnos un poquito de una manera sencilla en neurofisiología del dolor, en conceptos muy básicos que creo que van a resultar muy interesantes. Pasa la diapo. Empezamos por lo primero, ¿el dolor es bueno o malo? Podríamos entender el dolor como bueno porque me da trabajo a mí, que soy fisioterapeuta, pero además el dolor lo que nos suele por norma general es avisar de que existe algún problema. El ejemplo que pongo siempre en clínica con mis pacientes, una apendicitis, si no duele en 48 horas más o menos, se convierte en una cosa que se llama peritonitis y es fatal. Sin embargo, una apendicitis entendemos como una cirugía muy liviana, no se puede complicar siempre, pero no es algo demasiado grave. Si no doliese esa apendicitis, no me daría cuenta de que tengo un problema y el problema iría más. ¿De acuerdo? De hecho,
Hay una enfermedad que es súper rara, que se llama el síndrome de la insensibilidad congénita al dolor, que está tremendamente estudiado. Pues sabe que es gente que no tiene la capacidad de reproducir dolor, no sienten dolor. Eso podría decir alguno, joder, qué lujo, hasta que tienes una apendicitis y no te enteras de que tienes un problema. De hecho, su esperanza de vida es notablemente inferior a la del resto de la población, precisamente por no enterarse de cuando están sufriendo esas patologías graves. ¿Pasionales? El concepto con el que quiero que nos intentemos quedar, sé que no es fácil, es que el dolor no es igual a daño. Desde 1664 hasta mediados de los 90 seguíamos, y aún a día de hoy, estamos hablando en 2024, sigue habiendo muchos profesionales de la salud, tanto fisioterapeutas como médicos, que seguimos intentando buscar una relación siempre de ¿te duele algo? Hay un daño en el tejido, ¿no? Es como que lo primero que pensamos. Me duele la espalda, pues necesito una radiografía porque seguramente hay algún daño en el tejido. Pues esta situación es incorrecta. Hasta los 90 estos dos señores publicaron un libro que se llama Explain Pain, explicando el dolor. Estos señores son Moseley y Butler, y explicaron de una manera muy sencilla el por qué no siempre que dolía había daño en un tejido, y viceversa también, como el caso de la insensibilidad congénita al dolor. De hecho, ahí hemos puesto la foto de Descartes. Estamos hablando de 1664, el modelo cartesiano, no había nadie que se hubiera explicado en esas situaciones en las que alguien tenía dolor y no necesariamente había un daño en el tejido. ¿Los señales? La definición del dolor desde el 79 fue un poquito más actualizada. En 2020 propuso una nueva definición, y es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociación de un daño tisular o potencial. No sé si entendemos el concepto. Daño tisular es un daño en un tejido, ¿vale? Y cuando hablamos de real o potencial, estamos hablando de algo que pudiese venir, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo. Se nos queda la vitro caliente, te despistas en un segundo, apoyas la mano y la quitas rápido. ¿Duele? Sí, ¿verdad? Pero luego cuando es tu mano, no hay daño, ¿verdad? Pues eso es un ejemplo clarísimo de por qué, sin haber daño en un tejido, podemos sentir dolor. ¿De acuerdo? Pásame, Alex. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno de que el dolor no es igual al daño, y que el daño, además, ¿habéis entendido ese potencial del que hemos hablado antes? Es contexto dependiente. ¿Qué quiero decir con contexto dependiente? Queremos decir con contexto dependiente que en función de diversas situaciones puede acrecentar esa sensación de dolor o disminuir. Sé que este término es un poquito complejo, nos lo voy a poner a leer este vídeo y quiero que me digáis si creéis que estos niños sienten dolor o no, ¿de acuerdo? No se escucha, pero ya digo que están llorando, ¿vale? No le da, ¿eh? No están pegando a los niños. Y Ramón, a llorar. ¿Creéis que en estas situaciones el niño siente dolor? ¿Sí o no? ¿No le ha pegado? ¿O solo el susto? Pues la ciencia a día de hoy asegura que ese niño siente dolor. Y es que su cerebro evalúa la sensación de que hay una amenaza y que el padre le ha pegado un golpe. Lo que pasa es que seguramente el cerebro del niño todavía le cuesta un poquillo más entenderlo y no asocia esa relación de el padre ha golpeado la puerta, no me está dando a mí, pero entiende que le ha dado a él, y el niño reproduce dolor. De hecho, otra situación, contexto dependiente, para entender cómo funciona el dolor, creo que esto es cultural aquí en España, es el sana culito de rana. Yo, cuando me caía de la bici de pequeño o cualquier cosa, el dolor es tremendo hasta que mi cerebro evalúa la situación del dolor. ¿Es algo grave o no? Si mi cerebro evalúa que es algo grave, el dolor aumenta un montón. Hasta que venía mamá y me decía, sana, culito de rana. No ha pasado nada, Javier. Me decía, no ha pasado nada. Y en el momento en el que tu madre disminuye la percepción de amenaza que había sentido mi cerebro, mi dolor duele. Esto creo que es importante, no os quedéis con la anécdota. El contexto y lo que llega a mi cerebro a entender como el dolor como una amenaza es totalmente dependiente de mi sensación de dolor. Pásame a de Diego. Esto es otra prueba súper relevante que nos encontramos tremendamente en clínica. Esto es el problema que tenemos a nivel de sanidad en el primer mundo.
Y es que solemos tener la necesidad siempre de cuando tengo un dolor o cuando tengo una patología necesito una prueba de imagen, ¿verdad? Es como algo muy común. Necesito una prueba de imagen para saber por qué me está doliendo. No me malinterpretéis, las pruebas de imágenes son súper útiles, pero es verdad que muchas veces no nos hacen falta. Aquí tenemos un estudio, ahí lo tenéis, hallazgos de imagen degenerativa en la columna vertebral en pacientes asintomáticos. Hicimos estudios viendo distintos tipos de patologías o distintos tipos de procesos degenerativos en la columna y nos encontramos que, por ejemplo, la degeneración discal en pacientes de 20 años era del 37%. Estamos hablando de pacientes asintomáticos, no les dolía la espalda. Es decir, cuando hacíamos una prueba de imagen en una persona de 80 años, esa columna tenía un montón de daño en el tejido y el paciente no necesariamente tenía por qué tener dolor. ¿Me estáis entendiendo? ¿Me explico bien? ¿Entendemos la relación? Aquí pongo un ejemplo muy claro. Muchas veces, seguro que suena el término, por ejemplo, fascitis plantar, ¿vale? Fascitis plantar es una patología en la planta del pie muy común, pues inmediatamente siempre la asociamos a un espolón calcáneo, es como algo inmediato. Es una asociación cartesiana de esa que hablaba René Descartes en 1600. Si tengo un espolón, hay un daño en el tejido, por lo tanto eso me duele. Pues, ¿qué pasa? Nosotros luego llegamos a clínica y el paciente me dice: esto me ha pasado en consulta, es que tengo un espolón y por lo tanto eso me ha derivado una fascitis porque me está rozando tal. Le digo: ¿en qué pie? En este. Entonces ves el pie y dices: ah, pues aquí sí hay espolón, y en este, ah, pues aquí también hay espolón, y solo duele uno de los pies. ¿Me explico? Es decir, la relación entre daño y dolor es incorrecta por completo. De hecho, sabemos que la gran mayoría de población, si os fijáis, a partir de los 50 años tiene un 80% de degeneración discal. En pacientes de 80 años la columna está hecha birria. ¿Y todo el mundo tiene problemas de espalda cuando llega a los 80 años? No. Puede tener tropecientos mil problemas. De hecho, os aseguro que si a mí me pones ahora mismo dos pruebas de imagen de dos personas, no puedo saber cuál tiene dolor o cuál lo tiene por una prueba de imagen. Esta selección es incorrecta. Esto, ¿en qué sentido creo que es importante? Porque como hemos dicho que el dolor es contexto dependiente, es decir, lo que mi cerebro evalúe como una sensación de amenaza acrecentará o disminuirá el dolor. Esto significa que si yo a mi paciente le digo: no te preocupes, esto no está tan mal. Esto me ha pasado, con un paciente en 5 minutos le doy un montón de problemas, un montón de comorbilidades, un montón de miedos asociados, y le dices que esto no es tan grave, no pasa nada. Sin tocar al paciente, a los 10 minutos se encuentra mejor. Básicamente porque le has dicho que lo que tiene no es nada grave y que no se va a morir. Entonces su cerebro disminuye esa percepción de amenaza y el paciente mejora. ¿De acuerdo? Es muy importante esto para nosotros como profesionales sanitarios y como vosotros, evitar esos mensajes catastrofistas y entender cómo funciona el dolor. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente, Alex. ¿Qué solemos asociar por norma general a lo que nos reproduce dolor? El tema de la charla es ¿por qué me duele la espalda? Pues yo cuando tengo un paciente delante, son como una serie de coletillas que creo que es lo más interesante de la charla. Esto de aquí, ¿sabría decirme alguien lo que es? Esto, vamos a ponernos en esto. Son manos, ¿no? Pero son manos con patologías, ¿no? Son manos con patologías. ¿Qué tipo de patología estáis viendo ahí delante? A ver si alguien me lo sabría decir. Artritis, artrosis. Esto es seguramente la asociación más común cuando el paciente viene con un dolor de espalda, del tipo que sea. Es la asociación más común que podemos establecer. Estos son contracturas. Cuando nos han dicho me duele la espalda porque tienes una contractura, bueno, pues no, salvo que tengas esto. Es decir, si tienes, esto se llama una contractura isquémica cardíaca, es un síndrome de Wolman, esto es una contractura por quemadura, esto es una contractura de Dupuytren y esto es un paciente espástico, esto es un paciente con, por ejemplo, vamos a imaginarnos que viene derivado de un tipo de ictus. Estos son contracturas. De hecho, por definición, una contractura es esa sensación de contracción muscular en la que el paciente no interviene de manera voluntaria. No sé si me estoy explicando. Una contracción mantenida de las fibras en las que el paciente no interviene de manera voluntaria. Es decir, si un músculo tiene la capacidad de contraerse y relajarse, una contractura sería una sensación en la que el paciente nota una contracción de manera involuntaria. ¿Me explico? Lo que nos han dicho todos en la espalda no... Vamos a pasar al siguiente. Eso es una contractura. Ah, bueno, perdón. Voy a hablar un poquito más de este tema. Y se me ha olvidado este apunte de aquí. ¿Qué veis aquí? Caritas, ¿no? ¿Veis caritas, no? La asociación más común, y aquí he hecho mal en adelantarme, la asociación más común
entre contracturas y dolor es esa sensación de cuando el fisio me toca o me toco yo, noto como un bultito, ¿verdad? ¿No lo habéis notado nunca? Un bultito aquí en la zona del trapecio, me toco y noto un bultito. Pues la gran mayoría de esas situaciones en las que note un bultito aquí en la espalda o note aquí un bultito, no existe ese bultito. Sé que esto es rompedor, sé que choco un montón, ese bultito no existe. De hecho, yo hago bastante hincapié, tengo muchos chicos de prácticas, muchos chicos de la universidad, hago mucho hincapié en el momento en el que encontremos un bultito, hay que, uno, conocer bien la anatomía, dos, es una potencial bandera roja. Una potencial bandera roja es un peligro porque seguramente sea un tumor, ¿de acuerdo? Los bultitos, pero no, y vas a decir, no, Javi, yo me noto un bultito, ¿verdad? Pues ese bultito, ese bultito que me noto yo, tiene un nombre y se llama pareidolia. Una pareidolia es una confusión que reproduce mi cerebro cuando tiene un estímulo muy vago de percepción y ese estímulo vago de percepción reproduce una imagen. Es decir, ¿veis las caritas? ¿Son caras realmente? No, ¿verdad? Son cosas que parecen una cara. Es decir, si yo noto en mi trapecio una bolita, uno, es probable que a lo mejor no tenga el nivel suficiente de anatomía como para saber qué es lo que estoy palpando. Y punto dos, con que mi cerebro entienda que ahí puede haber una bolita, con que tenga una mínima sensación, siente una bolita. ¿Me explico? Sé que esto es rompedor porque nos han dicho durante toda la vida que una contractura era algo palpable. De hecho, por definición, los propios fisios que muchas veces utilizamos la palabra contractura para definir las cosas, esto es un error de concepto de un libro que publicaron en los años 60, un libro súper útil para los fisioterapeutas, pero estamos hablando de los años 60, no habría microscopios electrónicos, y es verdad que según qué puntos de nuestro cuerpo, yo si me toco aquí, tocaros aquí, en el trapecio, y apretaros un poquito. ¿Notáis dolor, verdad? Si apretáis un poquito, ¿no notáis una zona más sensible? Sí, ¿verdad? O si tocáis aquí en el antebrazo, si andáis probando por aquí, vais a encontrar como una banda, como una bolita, ¿verdad? Como algo más tenso. Pues esos puntos, en los años 60, una pareja de doctores que se llamaban Travis y Simons teorizaron sobre ello y utilizaron, no utilizaron el término bola, pero utilizaron el término contractura en español, para hacer referencia a que esa contracción de las fibras, estamos hablando de fibras musculares, un pequeño grupo de fibras musculares podría quedarse contracturado y eso podría irritar el tejido. Desde entonces se ha ido liando todo un poco hasta el punto de entender una contractura como un nudo, como si un músculo pudiese enrollarse de alguna manera, nada más allá. O sea, si estos puntos duelen a la palpación, lo vamos a explicar luego porque es. Vamos a intentar desmentar un poquito estos puntos. Vamos a la siguiente, Alex. Punto número 2, el rey de los mitos del dolor de espalda por excelencia, las malas posturas. Esto es seguramente lo que más establecido tenemos. Este tema es muy bueno, David. De hecho, creo que es el mejor de los tres. Esto sí que va a chocar, las malas posturas no existen. Lo siento, esto nos han mentido durante toda nuestra vida. Sé que choco un montón. No hay una postura correcta para estar sentado en una silla. No hay una postura correcta para estar sentado en un sofá. De hecho, nuestro sistema nervioso parece estar bastante mejor preparado que nosotros para saber cuál es la postura que tenemos que adoptar. Seguro que os ha pasado alguna vez que estoy sentado estudiando, yo cuando estudiaba, o estoy sentado en el sofá y empieza a curvar un poco la espalda, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo no me va a doler la espalda si estoy chepado, ¿verdad? Pues eso hemos visto que es un mecanismo de protección del sistema nervioso y lo que está haciendo es, en lugar de mantener mi columna recta, lo que está haciendo es redistribuir la carga de los discos intervertebrales para disminuir la presión de los últimos discos. Si habéis visto los arcos de alguna iglesia, los arcos de las iglesias tienen esa forma curva y lo que hacen es repartir todo el peso para que no caiga solo en un punto. Es decir, cuando yo me siento curvado en una silla, es inevitable y es una forma que tiene mi cerebro de decirme esta posición es más eficiente para estar más tiempo sentado en esta posición. El por qué viene, he puesto aquí un par de mitos, por ejemplo, el tema del teléfono, flexionar el cuello hacia adelante, nos lo han dicho 1000 veces, ¿verdad? Si flexiono el cuello hacia adelante, ¿es normal que me duele el cuello? No. De hecho, ahora, como está de moda el tema de los teléfonos, pues utilizamos el teléfono. Pero si tú ves fotos de los años 20 o de los años 30, la gente no tenía un teléfono y estaban todo el día así, pero leyendo un periódico. ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, no es nuevo el tema de flexionar el cuello. No hay una postura mala. Y luego voy a explicar realmente qué hay detrás de esta postura. Porque claro, la asociación la hemos hecho todos. Estoy mucho tiempo sentado en una silla, en una mala postura, y me acabo doliendo la espalda. Luego vamos a explicar por qué es. No sé si me olvida aquí algo. Temas de alteraciones y cosas así. Vamos a olvidarnos. Otro mito famoso. Tengo un hueso descolocado de su sitio. ¿Esto no suena? Sí, ¿no?
Esto viene del siglo XIX en los Estados Unidos. Seguro que tenéis algún recuerdo de alguna imagen de películas o tal, del típico médico que iba con el carrito vendiendo el método crece pelo, ¿sí, verdad? ¿Os suena? Pues el típico médico que iba vendiendo el carrito crece pelo, pues uno de ellos era este señor, que era Daniel Palmer. Pues Palmer era un médico magnetista. Esto eran médicos que por aquel entonces en los Estados Unidos iban colocándole piedras a la gente para curar todo tipo de patologías. Te colocaban unas piedras y pues, si te curaban bien, y si no, pues bueno, ya le habían cobrado y punto. Pues este médico magnetista, perdón, no era médico, no había estudiado medicina, te colocaba piedras a la gente. Pues un día, probando con el portero de su urbanización, vivía como, ¿sabes lo que son los Amis? Las comunidades estas en Estados Unidos que viven sin tecnología, vivían un tipo así, pues había un tipo que cuidaba la urbanización donde vivían, y el tipo era sordo, el portero era sordo, entonces Palmer se dio cuenta que tenía una vértebra como fuera de su sitio, ¿no? Y dijo, tú vete aquí, y ¡tac! Le colocó la vértebra y el portero recuperó el oído. Desde entonces, podéis imaginaros, estamos hablando de hace 200 y pico años, esto corrió como la pólvora. El colocar las vértebras curaba todas las patologías. Entonces Palmer vio negocio, estamos hablando de un tío bastante inteligente, bastante oportunista, y dijo, voy a crear una teoría para justificar los dolores de espalda basándome en un flujo de energía que recurre toda la columna. Pues ese flujo de energía que recurre toda la columna, en función de si una vértebra se descoloca u otra, va a producir una patología u otra. Esto se llama quiropraxia, seguro que os suena el término, ¿verdad? Suena bien, no vamos a engañarnos, suena bastante bien. Es bastante más complicado el sistema nervioso y es bastante más complicado el sistema patológico y entender las patologías que esto. Básicamente porque para que una vértebra se descoloque hay dos opciones, un proceso degenerativo muy avanzado que podría producir, por ejemplo, aquí esto sí son patologías estudiadas, que es una fractura del pars articularis, una espondilolisis, una espondilolistesis. Muchas veces estas cosas se dan por un trauma en un accidente de tráfico, tiene que ser algo brutal o un proceso degenerativo muy avanzado, y eso sí puede hacer que se descoloque una vértebra. Colocar una vértebra con un clac, no, imposible. ¿Por qué me cruje la espalda a veces, Javi, cuando hago esto, clac, o clac, y me cruje? Pues eso creemos que es porque, si os fijáis, la columna se mueve, permite el movimiento gracias a una cosa que se llaman discos intervertebrales, los hemos mencionado antes. Pues estos discos tienen dentro una especie de liquidito y cuando los llevas a un extremo, cuando rotas, cuando haces tal, forman esto. ¿Se ha escuchado? No, no lo sé. ¿Sí? Eso se llama crepitación articular. Cuando cruje algo, es básicamente porque hay un montón de burbujitas, imaginaos de burbujitas de gases, que rápidamente hacen cloc. Eso es una crepitación articular. Cuando me cruje la espalda no se está colocando nada. De hecho, por suerte, no somos tan frágiles y una columna no se descoloca así como así. Y por eso tenemos un complejo sistema ligamentoso que ancla la columna, permitiendo movimientos, pero haciendo que no se vaya nada de su sitio. Los huesos tampoco se descolocan. Y si se descolocan, en un caso como este, evidentemente hay que ir a un traumatólogo y tendrán que operar la columna porque es una complicación grave, podría aplastar la médula. Bien, de momento sé que es un montón de información, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. Este es mi favorito y creo que os ha pasado absolutamente a todos de aquí. Dolor óseo y cambios meteorológicos. ¿Notáis cuando cambia el tiempo? ¿Sí o no? Sí. Este es seguramente el más difícil de entender y es seguramente el más desconocido por toda la comunidad médica. Y es la asociación, recordar lo que habíamos dicho antes. Cuando mi cerebro entiende que hay una situación de peligro, es capaz de reproducir dolor. ¿De acuerdo? Pero, a su vez, hemos dicho que el dolor es algo útil, es algo adaptativo, es algo que me está avisando, si tengo el apéndice inflamado, se puede complicar, me está avisando de que hay un potencial problema. ¿Me estoy explicando bien? Sí, ¿no? Si cambia el tiempo, me duelen las articulaciones. ¿Creéis que eso a nivel evolutivo es muy inteligente? Pensadlo. Vamos a volver al tema de antes. Si se me inflama el apéndice, ¿es útil que me duela? Sí. Si me rompo el brazo, ¿es útil que me duela? Sí, ¿no? Si tengo un proceso inflamatorio por motivo X, lo que sea, es útil que me duela, porque me está avisando de que hay un problema. Pero si va a llover, ¿creéis que es útil que me duela algo? Pero atentos, porque esto es seguramente el cambio más importante de chip que tenemos que entender. Si algo duele, es porque mi cerebro puede entender que estoy en una amenaza. Igual que mamá decía, sana, sana, culito de rana, y mágicamente, ¡plaf!, el dolor baja un montón. O dejaba de doler. A lo mejor no tenía nada en los tejidos. Pues si mi cerebro entiende que el aguacero que se viene va a hacer que me duelan las rodillas, pueden dolerme las rodillas.
Entenderme en esto. No estoy diciendo que me estoy inventando el dolor. Sé que lo sentís, sé que os ha pasado a todos. A mi madre le pasó, a mi abuela le pasó, a mi bisabuela le pasó. Y seguramente por ese mismo hecho, sé que choca un montón, seguramente esa herencia de ese conocimiento es un tipo de falacia que se llama populum o atlanticatum. Pues estas falacias de ir diciéndoselo de generación en generación ha hecho que lo apropiemos como algo que es cierto. Si cambia el tiempo, me duelen las articulaciones. Si mi cerebro entiende que va a cambiar el tiempo, empiezo a sentir dolor porque hay una amenaza. Cambia el tiempo, ¿es útil? No. Esto le pasaba a mi madre. Javier, que no me lo estoy inventando, leche, que no está en la cabeza. Sí, mamá, está en la cabeza. Está en la cabeza, pero esto ya lo hablaba Aristóteles, ¿eh? Lo estaba hablando de la antigua Grecia. Aristóteles ya hablaba de que el dolor estaba en la cabeza. No es que me lo estoy inventando cuando hablamos de dolor. ¿Me explico? Esa asociación de si va a cambiar el tiempo, mi cerebro entiende que hay una amenaza, y si entiende mi cerebro que hay una amenaza, acaba reproduciendo dolor. Cuando va a cambiar el tiempo, duele. Mi madre le dejó de doler la rodilla cuando iba a cambiar el tiempo, cuando se lo expliqué. No es fácil entenderlo, pero si entendéis que el dolor del tiempo no reproduce dolor, seguramente os deja de doler. Importante, hago una puntualización con esto. Seguramente creemos que también hay una asociación entre el cambio de tiempo y el dolor porque modificamos nuestros hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, cuando hace buen tiempo, me apetece dar un paseo, sabemos que dar un paseo es bueno y evita dolores. Eso lo entendemos todos, ¿verdad? Si cuando llueve no me apetece dar un paseo y me quedo sentado en un sofá, entendemos la asociación de quedarme en un sofá y que tenga dolores. ¿Sí, verdad? ¿Veis? Ahí hay una asociación. No es porque cambie el tiempo lo que me duele, es por lo que dejo de hacer cuando cambia el tiempo. ¿Vamos bien? Voy a dar un trago de agua porque estoy seco, hablo mucho. Responderme esta pregunta, por favor. ¿Hacerse mayor duele o no? ¿Estáis todos machacados? Antes yo no tenía tantos dolores, ¿no? No creo que sea cierto. De hecho, creemos, fijaros qué curioso, que el momento en el que un ser humano experimenta más dolor a lo largo de su vida no es en el vuestro, no es en la vejez, no es aquí. Sabemos que experimentan en torno a 20 horas porque el resto están dormidos de dolor. Hacerte mayor no duele más. Vamos a explicar un poquito más adelante por qué sí que tenéis dolores. Evidentemente, a mí cuando me viene la gente al fisio, no viene a verme, hay algún paciente muy majo que viene a verme y me trae croquetas y cosas, pero no es lo normal. El paciente cuando viene a verme es porque tiene un dolor. Y cuando tiene ese dolor, luego vamos a explicarlo por qué. Pero cuando tenéis nietos, entiendo que muchos sí, cuando el nieto iba al colegio le dolía la espalda por la mochila, ¿sí o no? Sí, hemos recibido una asociación. También la espalda. Y cuando nos hemos hecho un poquito más mayores y hemos ido a la oficina a trabajar y hemos estado muchas horas dentro de la oficina, también hemos convivido con dolor. Lo que pasa es que tenemos una percepción de cómo analizo ahora y tengo dolor, es probable que sea porque me estoy haciendo mayor, pues creemos que no es correcto. De hecho, os digo una cosa, un punto importante para sentir dolor es que el sistema nervioso detecte que hay una amenaza. Y sabemos que la gente mayor, su sistema nervioso funciona un poquito peor. Es decir, la asociación entre tener dolor y ser mayor es incorrecta. Ahora os voy a hablar el por qué seguramente sí que viene ese dolor. Y no es por lo que soy, sino por lo que dejo de hacer. Vamos a darle a eso. Este señor es soy completo admirador suyo. Este tío en 1999 cambió la visión que teníamos sobre el dolor. Desde Descartes, 1664, este tío en 1999 publicó un artículo que se llamaba La neuromatriz del dolor, explicando la explicación más plausible a hoy sobre lo que sucede en el cerebro para sentir dolor. Este tío nos explicó en la día de hoy por qué cuando vas al fisio te doy un masaje sales como nuevo, o por qué cuando me doy un golpe en la cabeza me froto así, ¿no lo habéis hecho nunca? Sí. Me froto y parece que disminuye, o me corto con un folio, aprieto y deja de doler. Esto es neurofisiología del dolor, solo quería mencionarlo para explicar que esa visión que tenía Descartes, ¿os acordáis del libro tan famoso de Descartes? León es el niño que se quema con el fuego, pues el nervio recorre toda esa información, sube por la médula y llega al cerebro. El cerebro la entendía, esto ya lo hablaba Descartes, ¿eh? El dolor está en la cabeza, no es que esté en la cabeza, es que es un procesamiento cerebral. Pues este tipo, Melzack, se dio cuenta que dentro del cerebro, cuando llegaba esa información al cerebro, se liaba la monumental. Había una neuromatriz que se llama, es un montón de información intentando recoger un montón de cosas para protegerme o avisarme de que hay algún problema. Ojo porque falla. Y hay muchas veces que reproduce dolor sin tener que reproducir dolor. ¿Vamos a pasarlo? ¿Me estoy enrollando? No. Cuando me preguntáis el por qué duele la espalda, fijaros, la asociación que solemos hacer, contracturas, ¿lo pensabais? ¿No? Esa sensación de tensión.
También solíamos pensar el dolor de tiempo, los cambios meteorológicos, o sea, el dolor de tiempo, no, perdón, los cambios meteorológicos asociados a él, también lo pensábamos. También pensábamos que podía descolocarse algún hueso. Ojo, no me malinterpretéis, si se descoloca un hueso, duele. Pero ya os digo que no se descoloca un hueso así como así. Cuando cruje mi espalda o cruje mi cuello no se está colocando nada. Y la otra que habíamos dicho era el tema de las malas posturas, que lo vamos a explicar ahora en adelante. Cuando me preguntáis el por qué me duele la espalda, que claro, al final pensar que nosotros como fisioterapeutas, de cada 3 consultas sabemos que una es un dolor de cuello, una cervicalgia, 2, un dolor en los riñones, que le llamamos, ¿no?, una lumbalgia, y la tercera es otra cosa. Es decir, el dolor de espalda, tela. Este artículo representa bastante bien, es un artículo bastante actual, los factores contribuyentes al dolor lumbar. Ahí tenéis 72 factores que se correlacionan. Cuando me preguntáis por qué me duele la espalda, la respuesta más sincera es no lo sé. No es que no lo sepa porque no me sepa esos factores, que no son tantos, o sea, realmente para estudiarlos podría estudiarlos, sino porque la correlación, estudiar la correlación y cuántas de esas cosas estamos haciendo mal o cuántas de esas cosas reproducen dolor es tremendamente compleja. No sé si hay alguno que se le den bien los números, pero es un 72 elevado a 71. No conocemos tantas estrellas como factores que pueden hacer que te duela la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es... Pero claro, Javi, pues me da solución, ¿no? Porque me duele la espalda y me dices que 72 cosas y que no lo sabes. Sabes que hay cosas que se repiten mucho, hay puntos ahí muy grandes que sabemos que se repiten mucho y vamos a ir analizándolos uno por uno. Estas son cosas que sí que hacen que me duele la espalda. ¿De momento bien? ¿Guay? Vamos a darle a eso. Factor número 1, entender el concepto cargas y capacidades. Entendiendo carga como el esfuerzo al que sometemos a determinada estructura. Es decir, si yo cogiese una pesa, por ejemplo, que pesa 5 kilos y mi bíceps se encarga de flexionarlo, la carga son 5 kilos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sabemos que el trapecio se involucra en la flexión de hombro, en este gesto de aquí. Pues si yo peso unos 75-80 kilos, mi brazo pesa unos 7 kilos y medio, 8. Si mi brazo pesa 8 kilos y el trapecio tiene una capacidad de portar menos, tiene una capacidad de portar 5, va a doler. Va a doler porque el sistema nervioso entiende que hay una descompensación entre lo que me estás pidiendo y para lo que estoy preparado. Esto en cuando lo noto mucho, cuando me viene uno y me dice que cuando echa la mano aquí encima del volante noto una sensación de tensión horrible. Cuando vuelve a casa, pues es porque le está viendo una flexión de hombro en la que está involucrando el trapecio no está preparado para la carga que le está pidiendo porque su capacidad es menor. ¿Entendemos este concepto? Carga, lo que le pido a mis tejidos, y capacidad, cómo de preparado está mi tejido para soportarlo. Si mis tejidos tienen una capacidad baja, y la carga que le pido es alta, reproducirá dolor. Esto es muy evidente cuando, por ejemplo, le hago un esguince. Le estoy pidiendo una carga de que aguante el peso a un ligamento con una fuerza dinámica y con una serie de cosas. Si el ligamento no tiene la capacidad suficiente, se lesiona. Lo que pasa es que el sistema nervioso nos avisa, reproduciendo el dolor, que esto es muy inteligente, antes de que hiciéramos un daño en los tejidos. ¿De acuerdo? Motivo 1. Se repite mucho, es uno de esos factores que habíamos visto antes. Vamos al siguiente motivo, ¿vale? El siguiente motivo es el dolor isquémico. Decirme de aquí, me vais a levantar ahora la mano si alguno no lo ha notado. Si alguno no lo ha notado, esa sensación de quemazón aquí atrás. ¿Hay alguno que no lo haya notado alguna vez? Esa sensación de quemazón aquí. ¿Tú no? Vale, pues uno. ¿Uno más? ¿Alguno más? ¿Dos? El resto sí lo habéis notado, esa sensación de quemazón aquí, ¿no? Porque joder, como que quema, ¿verdad? ¿No lo habéis notado? Sí, ¿no? Esa sensación de dolor aquí es una sensación conocida como dolor isquémico. ¿Os acordáis que os he dicho? No existen las malas posturas. Lo hemos dicho antes, ¿verdad? No existe, y lo recalco, no existen las malas posturas. Lo que existen son posturas mantenidas en el tiempo. Eso nos reproduce dolor de espalda. ¿Por qué? No sé si alguno tenéis relojes de estos modernos, y si no, estos relojes, una de las cosas guays que tienen es que monitorizan la frecuencia cardíaca. Es decir, están viendo mi corazón en todo el rato, como bombeando sangre. Pues entonces, mientras que yo preparaba esta charla, me tiré, no sé, tampoco mucho tiempo, 4 o 5 horas ahí sentado, leyendo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, joder, que me duele la espalda. Por suerte soy fisio y sabía lo que tenía que hacer era moverme. ¿Por qué? Porque cuando estamos largos tiempos en periodos de relax, sentados en un sofá, o cuando estamos mucho tiempo, ese dolor, ¿no? Cuando estamos mucho tiempo sentados en un sofá o estamos mucho tiempo en la oficina trabajando, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro corazón bombea sangre más despacito. Nuestro corazón, igual que cuando hacéis ejercicio, el corazón bombea más rápido sangre. Cuando estoy quieto, el corazón
disminuye su frecuencia cardíaca. Y esa disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sabéis cuál es el componente de que cuál es la función de nuestro corazón bombeando sangre? Básicamente que llegue oxígeno suficiente a los tejidos. Si nuestros tejidos periféricos, por ejemplo la espalda, el cuello, no reciben suficiente aporte de sangre, el sistema nervioso reproduce dolor. Insisto, el dolor es bueno, nos está avisando de que hay un problema. ¿Me estoy explicando bien? Sí, ¿no? Es decir, se llama dolor isquémico. Isquemia hace referencia a cuando en un tejido no llega suficiente aporte de sangre, porque si no llega aporte de sangre no hay oxígeno, y si no hay oxígeno se muere. Un ejemplo evidente de una isquemia es un infarto agudo de miocardio. Cuando en el corazón no llega sangre, el tejido se necrosa y me muero. O un ictus, por ejemplo, se bloquea una arteria por el motivo que sea, o se rompe una arteria, no llega oxígeno a nuestros tejidos y se quejan. Antes de avisarnos, fijaros que guay, el sistema nervioso nos avisa cuando con una cosa que se llama pH y aumenta la sensación de acidez. La sensación de acidez es tu cuerpo diciéndote que te muevas. No es que exista una mala postura, es que existe una postura adoptada en el tiempo. ¿Vamos bien? Sí, ¿no? Sé que es un montón de información, intentaros quedaros. Luego vamos a hacer como un repaso, como un resumen de conceptos más importantes. Dale, Alex. ¿Os suena bueno, estrés es... Mira, voy a decir que es un factor que sí que reconocemos rápido. No sé si vosotros, en gente mayor, quizás sea un poco menos, pero en gente de mi edad, a los 30, a los 40 y a los 50, pasa que estáis estresados, ¿verdad? El estrés es algo como que percibimos muy fácil. Lo que pasa es que no solemos entender la asociación del estrés. El estrés es algo bueno también. Hay distintos tipos de estrés, pues el estrés realmente es mi sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, que lo ha mencionado antes Alex, hablamos del sistema nervioso en su parte central, el cerebro, que es el que se encarga de procesar toda esa información, y el sistema nervioso periférico, que manda toda esa información al resto del cuerpo. Cuando hablamos de estrés, es nuestro cerebro activando un mecanismo que funciona como un interruptor. Se conoce como sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de regular, como yo soy autónomo, y se encarga de regular las cosas por su cuenta. Vosotros no participáis en la frecuencia cardíaca. ¿O hay alguno que sí? No estáis controlando el corazón, si no. O tampoco reguláis la motilidad intestinal. Si yo como algo, eso lo digiere mi sistema digestivo, pues eso forma parte del sistema nervioso autónomo. Son funciones independientes. ¿De acuerdo? Pues este sistema nervioso autónomo se subdivide en dos sistemas. Funcionan como un interruptor. Si se enciende uno, se apaga el otro. No hay forma de tener los dos activos. Uno de ellos es el sistema nervioso parasimpático. Esto los nombres no hace falta que os los quedéis, quedaos con la información, que es lo importante. El sistema nervioso parasimpático, simplificándolo muchísimo, se encarga de que todo vaya bien. Se encarga de regular una cosa que se llama homeostasis, y es básicamente, si tengo un tumor en el cuerpo, hay que combatirlo, lo combato a través del sistema nervioso parasimpático. Si estoy comiendo, y hay que regular toda esa comida que estoy comiendo a través del sistema nervioso parasimpático, lo hago. Si tengo dolor de cabeza, de limpiar toda la suciedad que se me queda en la cabeza a través del sueño, el sistema nervioso parasimpático se encarga de ello. Sin embargo, el sistema nervioso simpático se desactiva cuando se activa el parasimpático. ¿Entendéis bien esto? Aquí hay uno de mis autores favoritos, se llama Robert Sapolsky, es polaco, y voy a explicar cómo funciona el sistema nervioso simpático a través de esta analogía. Él escribió un libro, os lo recomiendo porque es muy sencillo y explica enfermedades que vais a padecer o que estáis padeciendo ahora. El libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? El título es, o sea, no puede ser más evidente. Se han visto que las cebras, sabéis todo lo que es una cebra, ¿no? Las cebras no tienen úlceras gastrointestinales. Sin embargo, en el primer mundo, solemos tener una de cada 3 personas una úlcera gastrointestinal asociada al estrés. A ver, ¿tenéis alguno? Venga, levantadme la mano. ¿Quién tiene de vez en cuando reflujo cuando come? Levantadme la mano. ¿Reflujo cuando come? Pues sabemos que esos reflujos asociados a la comida tienen mucho que ver con la consecución del estrés. Y es que regular, acordaros que el sistema este que funcionaba como un interruptor para que mi motilidad intestinal funcione bien es dependiente de no activar el sistema del estrés. ¿Cuándo se estresa una cebra? Decírmelo. ¿Cuando pilla un atasco? ¿Creéis que cuando pilla un atasco una cebra se estresa? ¿O cuando su jefe le regaña? ¿Qué situación estresa? Decírmelo a alguien en alto. Vamos, ¿qué situación estresa una cebra? Es evidente. Un león. Un león. La cebra tiene la increíble capacidad de activar su sistema del estrés cuando requiere. ¿Qué hace el sistema del estrés? Tanto en una cebra como en nosotros, os aseguro que genéticamente no somos tan distintos, inicia una serie de reacciones fisiológicas útiles cuando te persigue un león. A nosotros lo mismo. Yo me estreso y mi cuerpo hace un montón de cosas útiles si viniera un león. Que levante la mano aquí el que le haya perseguido un león esta semana. ¿Alguien? No, ¿no? Las cebras sí, conviven con leones.
Entonces, cuando activan ese sistema del estrés, empiezan a bombear un montón de sangre a las patas. Es útil. Si tienen un tumor en el cuerpo, no interesa combatir un tumor mandando energía a combatir ese tumor. Me está persiguiendo un león. Me da igual, el tumor es lo último. O, por ejemplo, voy a dilatar un montón las pupilas. A nosotros, en las situaciones de estrés que pueda traer yo, ¿en cuántas de esas situaciones creéis que es útil dilatar mis pupilas, bombear sangre o detener la motilidad intestinal? Pocas, ¿no? Pues nosotros activamos el sistema del estrés en situaciones ineficientes. Sin embargo, la célula lo hace muy bien. Seguramente eso sea la diferencia entre por qué una célula no desarrolla úlceras intestinales y nosotros sí. Os lo recomiendo el libro, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Vamos al siguiente, Alex. El sueño. Esto es tema largo, o sea, es súper largo, pero ya os digo que el principal factor pronóstico de aparición de dolor cervical crónico, repito, lo que más se repite en personas que llevan mucho tiempo de evolución con dolor de cuello es que duermen mal. Es decir, si queréis, esto sé que es súper complejo, me da para otra charla, David, apúntalo. Si queréis, alguno tiene dolor cervical o un dolor insidioso, pues sabemos que es súper importante que tenga una correcta higiene del sueño. Cuanto mejor duerma, es menos probable que aparezca ese dolor cervical. El porqué del normal. Aquí no me quiero enfocar demasiado. Yo a mis pacientes que veo que tienen problemas de sueño intento darles una serie de pautas y tal. Son un montón de cosas. Es verdad que cuando sois mayores nos cuesta un poquito más el conciliar el sueño. Eso es evidente, lo habéis notado todos. Si no, al contrario que el bebé que es capaz de dormir 20 horas al día. Vamos al siguiente, Alex. Solución. Con todo este rollo, claro, hemos dicho que hay 72 factores. Pues yo a mis pacientes intento simplificárselos más o menos en estos 4 motivos. ¿De acuerdo? El primero de todos que hemos mencionado es cargas y capacidades. Cargas es el esfuerzo X al que le pido a una estructura. Si mi trapecio se encargaba de hacer esto, pues si mi brazo pesa 7 kilos y mi trapecio tiene una capacidad de 5, hay dos opciones. O me corto un brazo, ¿no? Porque en vez de pesar 7 pesaría 4. Y si el trapecio tiene una capacidad de levantar 5, dejaría de dolerme. No me digáis por qué, el paciente no está muy predispuesto a cortarse nada de su cuerpo. ¿De acuerdo? Tengo esa opción 1 o aumentar mis capacidades. Aumentar mis capacidades hace referencia a hacer ejercicio. Si yo a mi sistema nervioso le estoy dando estímulos mecánicos constantes, le estoy pidiendo, oye, te voy a pedir esto, te voy a pedir esto, te voy a pedir esto, en el momento en el que se lo pida en mi día a día, mi sistema nervioso responde bien, porque ha producido unas adaptaciones, ha hecho que mis fibras musculares se vuelvan más resistentes, que mis tendones tengan sus fibras de colágeno bien liquidadas, produce una serie de adaptaciones muy útiles en mis situaciones del día a día. Ahí viene un poco el por qué tenemos que ir haciendo ejercicio y por qué muchos de los dolores que tengo yo en consulta desaparecen haciendo ejercicio. Punto 2, en solución, hemos dicho que es el dolor isquémico. No es la postura que adopto, es el tiempo que estoy adoptando una postura. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy 8 horas en el sofá, me duele la espalda. A usted que tiene 80 años y a mí que tengo 30. Nos duele, sí o sí. Es inevitable. La solución, no estés 8 horas en el sofá. ¿De acuerdo? En el momento en el que tu frecuencia cardíaca aumenta, esto podría deciros que cualquier tipo de ejercicio valdría. Si me pongo a hacer pesas, me vale. Pero si me pongo a dar un paseo, que seguramente os guste más y sea más agradable, eso hace que lata más el corazón y esos dolores desaparecen. Probadlo. ¿Funciona? ¿De acuerdo? El siguiente motivo que habíamos dicho era el tema de huesos descolocados y tal. Ya, no, nada. ¿De acuerdo? Y el tema del sueño. Las dos primeras cositas, el moverme más y hacer ejercicio, ya os voy dando como píldora que se asocian a poder dormir mejor, a una producción mayor de melatonina y una serie de cosas que hacen que durmiera mejor. ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? Vamos bien ahí por solución. Aquí he hecho un par de apuntes de otras. Sé que me estoy cargando un montón de ideas preconcebidas que teníamos. El tema de estirar, ¿no? ¿No nos la mando nunca el estirar cuando tengo dolor? Me parece que alivia un poco. Tengo dolor cervical y parece que alivia un poco, pero me dura un minuto. Me va a durar mucho más. Me dura un minuto, estoy estirando aquí al minuto vuelvo a doler. Y aquí vuelve a doler. Siento deciros que estirar, esto sé que va contra un mogollón de ideas preconcebidas que tenemos y todavía en nuestra práctica fisioterapéutica y médica se sigue utilizando mucho, pero estirar sirve de más bien poco. Me dices, Javi, es que yo soy bailarín de ballet y en la actuación determinada tengo que ponerme la pierna de tal manera y hacer algo. Bien, estira. O Javi, es que yo en mi práctica deportiva o artística necesito esta elasticidad y necesito hacer este estiramiento de tal manera. Bien, estira.
pero hemos visto que estirar no disminuye dolor, no aumenta las actividades de la vida diaria que tenéis vosotros, no disminuye caídas, no disminuye lesiones, no es muy útil. En su lugar, aprovechar ese ratito que dejáis para estirar y hacer ejercicio. Hacer ejercicio porque eso sí que aumentará vuestras capacidades. Estirar no es hacer ejercicio, coger peso, volveros fuertes. ¿Vale? ¿Vamos bien? Como solución dentro de la clínica, quiero hacer un inciso, porque claro, estoy diciendo, no hay una asociación entre dolor y daño. Yo, claro, estoy tirándome piedras contra mi tejado, ¿no? Digo, nada, los dolores de espalda no pasa nada. Bueno, depende. Hay una serie de dolores de espalda que creo que es lo que nos premian a nosotros como terapeutas o un médico, y es, hay alguna serie de dolores de espalda que sí son un problema. Hay una serie de dolores que sí son un problema, por ejemplo, un fracaso renal. Un fracaso renal da dolor lumbar. El dolor lumbar con un fracaso renal es prácticamente idéntico. Son pocos casos, pero están. Es decir, no digáis, como Javi me ha dicho que el dolor de espalda tampoco es para tanto, pues depende. Hay algunos que sí que requieren una serie de conocimientos y una serie de análisis para discernir si es algo grave o no. Eso en fisioterapia lo tenemos sobradísimo. Y somos muy buenos haciendo eso, y el médico igual. Vamos a lo siguiente, Alex. Ahí bueno, perdón, pásame un segundo. Ahí tenemos un montón de tipos de banderas rojas que por desgracia nos encontramos en clínica. Son problemas que aparecen. Pasemos al siguiente, Alex. Ahora sí, dentro de lo que hacemos en clínica, estamos ya terminando, de verdad que no me enrollo más. Dentro de lo que hacemos en clínica, uno, valorar que no existe una bandera roja, es decir, cosas que generen potencial peligro. Y dos, identificar el tipo de dolor. De hecho, os habréis dado cuenta que el ibuprofeno que me tomo después de una lesión, hay veces que funciona y hay veces que no, ¿verdad? Pues es que el tipo de dolor es completamente dependiente. Mira, esto, apuntarlo, coger la cámara si queréis y le hacéis una foto, en función del tipo de dolor que tenga, que yo os he dado algún ápice para poder diferenciarlo, en función del tipo de dolor que tenga, la medicación funciona o no. El dolor ese que tenéis aquí, de sensación de tensión, vuestro sistema nervioso está pidiendo que se mueva. Que os mováis, porque si os movéis es probable que disminuya. No se está pidiendo que me tome un ibuprofeno, porque sabemos que, por ejemplo, para el dolor isquémico no responde bien, sabemos que no funciona. Eso lo hacemos muy bien en clínica. Yo le hago una serie de preguntas al paciente, de hecho aquí tengo pacientes míos, y cuando les digo, oye, ¿tienes este tipo de sensación? Pues sí, tengo esto. Pues mira, para este tipo de dolor haces esto. Pues tienes ciática. Bueno, pues ciática a lo mejor no responde tampoco muy bien a eso. O este dolor, pues sí, un dolor inflamatorio que te has hecho en el 15, pues sí. Pero bueno, dejarlo en manos siempre del médico o un fisio, que va a ser más productivo. Vamos terminando ya. Voy a hacer una serie como 10 mandamientos de cosas súper importantes para el dolor de espalda. Lo he dejado al final precisamente para eso. Creo que sé que me estoy enrollando mucho, pero creo que es el punto más importante de la charla, ¿vale? El punto 1 del dolor de espalda es muy común. Lo que hemos dicho antes, el 80% de la población del primer mundo suele registrar dolor de espalda. Es algo muy común, no es raro, no preocuparse, ¿vale? 2, las pruebas de imagen rara vez son necesarias para el dolor de espalda y pueden ser contraproducentes. Insisto, por favor, que esto es súper importante. Las pruebas de imagen en dolor de espalda rara vez son necesarias. Que muchas veces me vuelvo loco diciendo, pero que me duele la espalda y no me he hecho una prueba de imagen. Nos dicen poco. Nos dicen poco no porque tu médico sea un egoísta o porque tu fisio no se empeñe en hacerte una ecografía. Nos dicen poco porque hemos visto en el estudio que veíamos antes que es que el 80% de la gente mayor, 80, depende de la patología, es que tienen hernias. La gente con 80 años tienen hernias y no necesariamente duele. ¿Recordáis? Que hay un daño en el tejido no significa que duela. ¿Me explico? De hecho, no está mal, no me malinterpretéis, ir al médico, ir al fisio y preguntarle y confiar en él. Si el fisio o el médico detecta una bandera roja, pues que tiene una fractura vertebral. Ya os digo que pide pruebas de imagen. Pues que tiene compromiso medular, os pide pruebas de imagen, no os preocupéis. Pero no os volváis locos, más que nada por vosotros, no os pedís locos. Es que no me he hecho ni una radiografía. Pues a lo mejor una radiografía no dice absolutamente nada del dolor. ¿De acuerdo? Siguiente punto, la espalda no es tan vulnerable al daño como piensas. Vamos a intentar dejar de fragilizarlo, ¿de acuerdo? Es verdad que si mi capacidad, volvemos al tema de antes, si mi capacidad es muy poca, es probable que cualquier carga mínima que haga me duela. Yo a mis pacientes también, además doy clases de pilates, me pongo a hacer ejercicio con mis pacientes, de hecho aquí tengo muchas. La clave de esto es, si tus tejidos están preparados para hacer algo, es mucho menos probable que fracasen y que se lesionen. Si usted es fuerte, es mucho menos probable que mover el macetero de la entrada me sea un problema. Para que puedas mover el macetero de la entrada sin ningún problema, prepara tu espalda para hacer ese gesto. ¿Me explico? Vamos al siguiente. La espalda, esto va un poco en hilo con lo que estoy diciendo, la espalda está preparada para doblarse, no hay nada malo
en hacer estos gestos y en doblar la espalda, está perfectamente preparada para eso. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Puesto en orden de España sin un daño en la lesión, creo que esto ha quedado bastante claro. Que me duele la espalda no significa que tenga nada. De hecho, recordad lo que hemos dicho, la gran mayoría de dolores de espalda son cuando esté muchas horas sentado en una silla y son isquémicos. Eso significa que no hay absolutamente nada en el tejido. Eso es tu cuerpo jugueteando con la acidez para avisarte de que te muevas. Pero no hay daño. No tengo una hernia por eso. ¿De acuerdo? El siguiente punto, no lo trates con reposo o tengas prisa para operarte. Ya os digo que esto es algo súper común cuando me vienen pacientes, por ejemplo, con discopatías. Discopatías son patologías de los discos intervertebrales. Y... oh, Javi, ¿tengo una hernia? No, me han dicho que me voy a tener que operar. Uno, es probable que esa hernia, si te está dando guerra, se reabsorba sola. Dos, a día de hoy las cirugías que tenemos para este tipo de operaciones, salvo en compromisos especiales, no suelen ir bien. ¿De acuerdo? Os lo digo porque tengo pacientes antes, durante y post de esas cirugías. Vamos al siguiente, Alex. El ejercicio es bueno para el dolor de espalda, pero la gente le tiene miedo. Esto es súper relevante. Creo que este problema lo tenemos hasta entre la gente joven. No cojas peso, ¿no? Que te vas a hacer daño en la espalda. Que el ejercicio, sobre todo para empezar, si tengo cero ideas, si es un montón de ejercicio, gran caída de problema. Pero sobre todo si tengo cero idea de ejercicio, que te coja alguien que sepa un poquito del tema y confía. Aunque te ponga a mover peso, es muy probable que eso te venga muy bien para la espalda. Javi, ¿cómo voy a coger peso si tengo 80 años? Tengo, aquí algunas la conocéis, de mis pacientes. Tengo una mujer en mi clínica haciendo pilates desde hace 3 años. Se llama Antonia, tiene 84 años. Pues Antonia hace sentadillas con 40 kilos. 40 kilos, sentadillas hasta abajo. 84 años. No es solo genética o no es solo... Antonio lleva mucho tiempo preparándose para eso y haciendo ejercicio, agafa sus tejidos y puede hacerlo sin ningún problema. Cuando mueve el macetero de la entrada lo mueve sin ningún problema. ¿Me explico? Bien. Medicinas potentes no tienen potentes beneficios. Esto hay una frase de un científico americano que me alucina y es que si pudiésemos encapsular en una pastilla todos los efectos que tiene el ejercicio sería el medicamento más vendido del mundo. Esto contra el dolor, os aseguro que, vamos, es una verdad, como un templo. ¿De acuerdo? No hay una pastilla a día de hoy para el dolor que sea demasiado efectiva y las pastillas que suelen ser efectivas para el dolor, yo os digo que son malas para otras cosas. No, pero joder, mi lorazepam me quita todos los dolores. Bueno, ten cuidado, ¿vale? Porque a lo mejor tiene unos efectos secundarios chungos. Comprador, ten cuidado de internet, modas y oportunismo. Ya os digo que si alguien, claro, estoy diciendo yo, de hecho decírmelo, ¿eh? Oye Javi, lo del ejercicio no funciona tan bien, hay una máquina que quita, decírmelo porque me dedico a quitar dolor y si encuentro una máquina que en vez de hacer ejercicio a la gente te quite dolor más rápido, la compramos, ¿no? La compraríamos. Pero no, por desgracia, a día de hoy, el hacer ejercicio es mejor. Insisto, hacer ejercicio no os arranquéis ahora a poneros a hacer flexiones si no habéis hecho ejercicio en la vida. Coger a alguien que sepa un poquito y que os acompañe un poco. Y 10, el dolor de espalda puede mejorar. La gran mayoría de dolores, volvemos al punto 1, son bastante livianos y no suelen acarrear gravedad. Así que tranquilos que si alguno está fastidiado con la espalda, es muy probable que mejore. ¿De acuerdo? Lo dicho, gracias por venir. Y si alguno tiene alguna duda, estamos encantados de responderlas. Sé que hemos roto un montón de tal, así que si alguno quiere, le pasamos el micrófono, David, ¿te parece? Y lo que queráis. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Anda que no he dicho cosas, ¿eh? ¿Nada? Bueno, a mí me ha notado un tema, sí. No me imaginaba. Pero bueno, estoy de acuerdo que hay que hacer deporte, hay que hacer actividad física, sobre todo por el tema de evitar dolores. ¿Vale? Que cuanto más actividad física si pautas va a hacer que el cuerpo hace menos dolores. A medida que acostumbremos al cuerpo a hacer ejercicio, ese ejercicio va a evitar o va a hacer que podamos ponernos mejor y evitar ciertas lesiones.